tiene la palabra Fernando Soto. Muchas gracias señor presidente, gracias tribunal. Voy a exponer en mi carácter de abogado penalista, pero fundamentalmente, y es un gran honor, en representación de Usina de Justicia, que es una asociación de víctimas, además con representación en la Organización de Estados Americanos, la única organización defensora de los derechos de las víctimas en esa institución internacional. Voy a hablar de 3 puntos. Primero, de la normativa internacional, la nacional, respecto del tema a decidir por vuestro tribunal, cómo se resolvió en este caso juzgado que está en revisión y cuál es la jurisprudencia argentina y, por último, cómo se debe analizar esto en virtud de los derechos de las personas y fundamentalmente de los derechos de las víctimas. El artículo 5, inciso 6 de la Convención Americana, Pacto San José de Costa Rica, habla de las penas crueles, inhumanas, y establece que debe propenderse a la reforma y a la adaptación social en las penas privativas de la libertad. Nuestra Constitución, el Pacto de San José de Costa Rica, hace 35 años que es ley en Argentina y tiene medio siglo de sanción. No es un dato menor este. Bien, en nuestro país rige la Constitución Nacional, que desde 1853 establece que las cárceles de la nación serán sanas y limpias. Para asegurar seguridad, nos dice que no será para castigo, pero para seguridad y sanidad de los presos allí recluidos. Esos son los conceptos. Pero tenemos también la ley 24660, reformada recientemente. No nos olvidemos que la Constitución fue reformada en estos 146 años, la última fue en el 94, y este principio se mantuvo. Y ya estaba vigente el Pacto de San José de Costa Rica desde 1983. Bien, el artículo primero de la ley 24660 es la ley que dice cómo se ejecutan las penas, nada más y nada menos, ¿no? Establece mucho más que la Corte Interamericana. Dice que el fin de la pena es para lograr la responsabilidad y la comprensión de la ley, para que pueda el condenado adquirir la comprensión de la ley y la gravedad de la sanción. O sea, va más allá todavía, para que eso le permita una reforma y una adaptación. Y además propugna y promueve la comprensión y el apoyo de la sociedad por el control directo o indirecto. O sea que está mucho más redactado comprensivamente de los derechos humanos de las personas aún que la Convención Americana. Y sobre esto yo hago una aclaración. Más allá de las declaraciones de las convenciones internacionales y de nuestra Constitución, la realidad acá, en Chile, en Noruega, en Uruguay, es que a mayor delito, más grave es el delito, más pena se aplica. ¿Por qué? ¿Porque hay más chances de rehabilitación con más años de prisión? No. Es porque realmente hay un concepto donde debe haber doble posibilidad. Esta es la realidad. Debe retribuirse el delito que se ha hecho y debe protegerse a la sociedad. Este es el concepto. Este concepto, como bien lo dijo el diputado Petri, está en convenios y en recomendaciones de la ONU, nada más y nada menos que en las reglas de Mandela, por ejemplo, en la regla 24, establece que las penas deben ser para proteger a la sociedad. Y además, tenemos que ver que en nuestra legislación interna, nuestro Código Penal, que tiene 100 años, establece la pena perpetua. Se incorporó en el 83 el Pacto de San José de Costa Rica. No se modificó, sigue la pena perpetua. Pero si nos fijamos en lo que establecen los convenios internacionales, los estatutos de Roma, por ejemplo, en el artículo 77, 1b, expresamente prevé la pena perpetua. No solamente no la prohíbe, lo prevé para aplicar para casos de extrema gravedad y circunstancias personales del condenado, como lo hacemos nosotros hace 100 años. ¿Qué dice la Convención Americana? ¿Qué es lo que está en juego? Y vuestra excelencia tiene que decidir. En ningún momento prohíbe la pena perpetua. ¿De qué estamos hablando entonces? Estamos hablando de la readaptación social, pero eso se puede cumplir perfectamente. Ah, no, dicen los que se oponen. ¿Cómo va a cumplir una pena a alguien que no puede salir? Es mentira. Se le tiene la posibilidad de salir en libertad anticipada. Y bien que salen, Y salen incluso antes del tiempo porque con talleres que no cubren mucho la dignidad de la persona, como la construcción de bolsas de papel. Es la realidad esta que estoy contando, la realidad de las cárceles argentinas. Se reduce aún más el tiempo de salida y salen antes. Y si se condenase a alguien por una pena temporal, decimos, bueno, vamos a cambiar las penas perpetuas por temporal. Es la misma situación. Cuando alguien comete un delito,
sea la edad que tenga, sabe que se enfrenta a un reproche mayor. Mayor delito, mayor reproche, mayor pena. Entonces, ¿qué? No podríamos condenar a alguien que tenga 50 años a penas de 20 años de prisión, porque si no, pobre, no va a poder salir en libertad, sino después de mucho tiempo. Así es en todo el mundo. Y así es en Argentina. Entonces, de acuerdo a lo que establece el artículo 5, inciso 6, de acuerdo al Estatuto de Roma, a las reglas de Mandela, a nuestra Constitución Nacional fundamentalmente, la Ley 24.660, se establece claramente que en ningún lado está prohibida la pena perpetua. Lo que se tiene que propender es la rehabilitación. La rehabilitación se puede cumplir perfectamente incluso con una salida anticipada. Sobre esto, para ir terminando, creo que hay una inconsistencia, por no decir una directa hipocresía. Se plantea la inconstitucionalidad de la pena perpetua, pero en casos de gente que es víctima de delitos, donde matan a sus hijos, a sus padres, a sus esposos. Yo no lo veo planteado en ningún caso desde el Estado, ningún juez en un caso de lesa humanidad. No estoy de ningún modo defendiendo los crímenes de la dictadura militar, que no se malinterprete. Pero lo que estoy señalando es que esto es sesgado, porque hay una interpretación sesgada de los derechos humanos de las personas. De hecho, en este caso, el juez Martiarena, después de que el jurado hizo el veredicto, él cambió el veredicto. Le dijo, muy bien, usted es condenado a perpetua, yo no voy a aplicar la perpetua, la declaro inconstitucional. Doctor, Sí. le voy a pedir que vaya cerrando la locución, por favor. Cierro con esto, perdón. Para concluir entonces, este tema ya está resuelto por el fallo Álvarez por la Corte Suprema, y no hace 100 años, sino hace un año, en agosto del 2019. Por lo tanto, para proteger los derechos de las personas y los derechos humanos de las víctimas, debe cumplirse con la Constitución, la Convención, la ley nacional, las reglas internacionales y declarar la constitucionalidad de la pena perpetua. Muchas gracias.